Medición de voltaje y corriente eléctrica. El voltaje no es más que la diferencia de potencial o tensión aplicada en un circuito para generar flujo de electrones. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un circuito que se le ha aplicado una diferencia de potencial o tensión. El voltaje normalmente se mide en paralelo, lo que quiere decir que las puntas del medidor se van a colocar una a una en los puntos de alimentación del circuito que se quiere medir. La corriente, sin embargo, se mide en serie, por lo que tenemos que abrir el circuito para poder medirla. Vamos a medir el voltaje de alimentación de la fuente rectificadora. Ya sabemos que la alimentación es de 220 voltios AC, por lo que buscamos en el tester una escala adecuada. En este caso tenemos 200 voltios y 600 voltios. La más adecuada es 600 voltios, ya que 200 voltios está por debajo del valor a medir. Colocamos la perilla del multímetro en 600 voltios y conectamos los cables a la línea y al neutro, también llamada fase y neutro del circuito de alimentación. Si queremos medir la corriente en la fase del circuito, debemos eliminar el puente o el cable de conexión y conectar en esa línea el tester pasándolo al conector de corriente y común. Como no tenemos acá una escala para medir corriente alterna, es una operación que no se puede hacer con este tipo de tester. Lo coloqué para ejemplificación y para que no se ejecute si no tenemos un tester que tenga cómo medir corriente alterna. Por lo tanto, no podemos hacer esto. También podemos medir ahora, si queremos medir la alimentación o la salida de 24 voltios DC de la fuente, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar entonces ahora una escala adecuada para 24 voltios, pero esta vez en el tipo de corriente directa. Vamos a ver, tenemos acá y ponemos la perilla en 200 voltios, ya que la otra escala más cercana es 20 voltios y está por debajo del valor a medir. Igualmente, como para el voltaje de corriente alterna, colocamos los cables o las puntas en la fase y en el neutro. Ahí estamos conectados en paralelo y ya pudiéramos tener el valor de voltaje de la salida de la fuente. De esta manera se mide el voltaje de un circuito eléctrico, sea de corriente alterna o sea de corriente continua. Para el ejemplo de medición de corriente continua vamos a ejemplificarlo con el circuito que está asociado a la entrada número 1 del PLC. En este circuito está conectado un switch selector que al cerrar reporta al PLC que la entrada está habilitada. Esta entrada tiene una corriente de consumo nominal de 0.3 amperes. Para poder medir esta entrada, nosotros debemos abrir el circuito. Pero primeramente vamos a ver en el tester la escala adecuada para esta medición. Dice que son 0.3 amperes, por lo tanto serían unos 300 miliamperes. Este tester o este multímetro dice o advierte que máximo mide 200 miliamperes, lo cual es 0.2 amperes. La escala más adecuada o próxima es 10 amperes. Es una escala algo alta, pero no tenemos otra opción en este medidor. Por lo tanto, lo colocamos en 10 amperes. Movemos la perilla hasta 10 amperes. Próximamente tenemos que abrir este circuito para poder colocar las puntas. Conectamos una de las puntas, la positiva, en uno de los puntos del circuito y el común en el otro extremo. Aquí entonces estaríamos midiendo la corriente en la entrada del circuito. Es altamente recomendable para el diagnóstico de entradas o salidas de los PLC hacer las mediciones en serie. En muchos casos la medición de voltaje podría funcionar, pero también puede ser que el circuito esté abierto realmente y el PLC esté aportando los 24 voltios y el técnico esté pensando que el circuito está correcto, haciendo un mal diagnóstico. Por eso se recomienda altamente siempre en los circuitos de entrada y salida de los PLC medir la corriente para diagnósticos. De tener un tester que mida corriente alterna, haría este mismo procedimiento para ese tipo de corriente. En este caso, con este tester no lo tenemos, pero también tenemos la opción de que podemos usar una pinza amperimétrica.
Hasta aquí llegamos, les hablo en un próximo video.